Imagina un mundo donde tu voz no cuenta, donde, aunque escribas libros que puedan llegar a cambiar la historia, no puedes firmar con tu nombre, no puedes votar, no puedes firmar un contrato, ni siquiera abrir una cuenta bancaria sin permiso. Así vivía Virginia Woolf en 1900. Pero, ¿cómo pasó el feminismo de ser un susurro en cartas privadas a un grito en los altavoces del pop? Hoy exploramos la historia de la mujer en la literatura a través de Virginia Woolf y su eco en canciones como The Men de Taylor Swift o Girls You Wanna Have Fun de Cyndi Lauper. Bienvenidos a Pasos para conseguir una habitación propia. Si nos remontamos bastantes siglos atrás, por ejemplo, durante la época clásica más o menos, vemos que se estudian ahora pues muchos personajes que fueron importantes en aquella época pues por los descubrimientos o por sus pensamientos. Y, por ejemplo, podríamos hablar de Aristóteles, que se sigue estudiando ahora en las escuelas, en asignaturas como filosofía, como historia, que realmente decía de las mujeres que eran un error de la naturaleza, que deberían salir todos los humanos siendo varones, pero si salía una mujer, pues es que era un hombre mal formado, o sea, que era un error, que toda la humanidad debería ser hombre, pero que cuando nacía una mujer, pues bueno, pues mal. Me parece horrible que alguien que dice tales cosas a día de hoy se siga estudiando en las escuelas, pero que luego la autora del primer texto literario encontrado, que era mujer, que se llamaba Eneduana, que era una sacerdotisa de la Mesopotamia, de la época arcaica, no se estudia, nadie la conoce, que fue una mujer que escribió un texto que data del 2300, era un texto religioso, que se llama La exaltación de Inanna. Y es el primer texto de eso encontrado actualmente. Pues, ¿ves? Hay cosas así como que, por ejemplo, en los colegios sí que se estudia la investigación, por ejemplo, Marie Curie, la investigación de la radiación, que fue, pues, el premio fue atribuido a un hombre primero. Pues cosas así, pues no, realmente vemos como una mujer por sí sola ya ha iniciado como la historia escribiendo el primer texto que se considera literatura, ¿no? Y también ahora veremos más adelante cómo siglos pues, más avanzados los hombres se dedicarán a privar a estas mujeres de escribir y de publicar realmente con nombres femeninos. Ahora vamos a hablar sobre monjas, brujas y prostitutas. La única opción en la época medieval de una mujer acceder a la educación, poder crear literatura y poder crear música, además de no tener que casarse, era metiéndose a un convento y convirtiéndose en monja. A pesar de todo esto, sí que es cierto que incluso las mujeres que se volvían monjas ya eran condicionadas por los hombres, porque muchas veces eran enviadas por sus familias y al final, aunque Dios no tiene figura, es decir, que no se supone que no es ni mujer ni hombre, sí que es cierto que es representado mayormente por un hombre. Por lo tanto, las mujeres, quieras o no, acababan sirviendo a un hombre. Y todo lo que hacían, aunque fueran monjas, era por un hombre. Realmente, pues la edad medieval siempre se regía por la iglesia, y igual que había monjas, que pues, las mujeres que daban su vida por la oratoria, también había mujeres que eran odiadas por el colectivo pues, cristiano. Es, todos conocemos a las brujas. En las películas siempre se han mostrado mujeres malas, volando con escobas, con verrugas. Con la verruga en la nariz. Sí. De hecho, el término de brujas pues, fue creado en la Edad Media y se le atribuyó a unas mujeres las cuales pues, eran pueblerinas que se dedicaban a la curandería, a vender distintos amuletos de diferentes religiones, porque el inicio de la Edad Media pues, llegó con la caída del Imperio Romano. Y ahí pues habían un montón de religiones en contacto, por lo tanto las brujas pues no solo vendían amuletos de una religión. Entonces, con la llegada de la iglesia y de querer impartir pues el catolicismo a una religión pues única y pasar de repente a un montón de religiones a solo una, la católica, pues al final estas mujeres no podían tan solo
tener amuletos religiosos. Por lo tanto, la Iglesia lo que hizo fue pues, enfocarse en estas brujas y empezar a inventar un montón de cosas sobre ellas y empezar a decirle al pueblo pues, que tenían relación con el diablo, que se acostaban con el diablo, que podían controlarte el corazón, los sentimientos, que podían transformarse en animales. También decían que podían leerte la mente y cosas así. Y al final también llegó el mito este de que podían volar con las escobas y todo. Y bueno, fue de la imagen de una mujer que era pura, que era sabia, que se valía por sí misma y que era muy inteligente, a de repente ser un ser diabólico, perseguido y quemado. Hubo un montón de cacerías de brujas quemando a mujeres. De hecho, la imagen de bruja con caldero también surge de esta época, de mujeres que se dedicaban a hacer cerveza y por hacerla bien, por saber hacer algo, una mujer, pues acababan siendo quemadas en la hoguera. O sea, te quemaban por bruja, pero por todo en la Edad Media. Por si eras guapa, por si eras fea, pelirroja, alta, baja, si sabías cocinar, si sabías curar. Bueno, que no sé cómo sobrevivió tanto. Para finalizar un poco con la edad medieval, tenemos por último también a las prostitutas, que eran otro tipo de mujer también condicionado por los hombres, como las brujas y como las monjas. Estas mujeres eran mujeres que pues vendían su cuerpo a los hombres porque normalmente pues provenían de familias pobres. Entonces, podían ser tanto independientemente prostitutas como trabajar en burdeles. Cuando trabajaban en burdeles muchas veces eran aconsejadas por una alcahueta, que era una mujer la cual les daba alojamiento, les proporcionaba los clientes, etc. Y pues eran pues un personaje que ayudaba bastante a estas prostitutas. De hecho, un gran ejemplo es en La Celestina de Fernando de Rojas, bueno, la alcahueta, y ahí se ve perfectamente cómo ayudaba a las prostitutas de la época. Y al final es eso, otras mujeres que durante la Edad Media fueron condicionadas por los hombres. Al final, hasta me parece que el siglo XX, que las mujeres siempre serán condicionadas por los hombres a lo largo de la historia. Y bueno, continuamos con este barroco y renacimiento, que al final pues vuelven estos roles de género tradicionales, es decir, se ve a la mujer como alguien que tiene que servir a la familia, a los hijos, casi no se le ve como un ser humano, pero es que es en esa época también que aparece la idealización de la mujer, que es que no se ve como algo humano, se ve como algo que te ayuda a ti a ascender a lo divino, se vuelve a ver como un objeto, que es lo que ayuda al hombre. También en plan lo de la idea así de la dona angelicata, que sabe sobre todo la literatura, que la mujer pues es un ser celestial, divino, puro, el hombre tiene que servirla, en plan el amor cortés y todo eso, bueno, eso ya nos vamos un poco. Pero en el Renacimiento así como que también sigue esta idealización de la mujer, en la literatura al menos. Sí, y también en la época barroca que aparece gente que hacía críticas sarcásticas hacia las mujeres, llamándolas seductoras, malas, todo eso que aparecen en los poemas de la época y muchos poemas del siglo español de oro, pues tienen comentarios muy misóginos dentro de esos poemas. Y que las cosas estaban, yo no entiendo, estaban completamente normalizadas. E igual pasa con la Ilustración, al final nos encontramos otra vez a estos pensadores con pensamiento ilustrado que iban muy avanzados en algunos temas que se estudian, en esos temas en los que iban avanzados, pero de repente, por ejemplo, Rousseau de la mujer decía que no merecía una educación, ni mucho menos pues una educación igualitaria al hombre. Y a contrapuesto pues apareció Mary Wollstonecraft con la vindicación de los derechos de la mujer, que sí que decía, a ver, la única diferencia real entre el hombre y la mujer es la educación y el acceso que se le da a la mujer a la educación en comparación con la del hombre. Con Rousseau pasa exactamente lo mismo que pasa con Aristóteles. Es decir, se estudia en las escuelas cuando es un personaje muy misógino. O sea, en otras partes, o sea, sí que ha escrito cosas, no le vamos a quitar al mérito, igual que Montesquieu también, pero realmente todos eran misóginos. Claro, entonces, aunque la época condiciona a la persona, sí que es cierto que promovieran, siendo personajes tan influentes, este tipo de creencias, afectó mucho en ese momento. De hecho, cuando Aristóteles empezó a hablar sobre que la mujer era un ser inferior, toda esta idea se expandió por Europa y las personas que eran misóginas de por sí, ya que tenían a la mujer centrado con que es inferior y punto, pues ese pensamiento, con ese filósofo tan famoso y con las cosas que decía, pues al final corroboró un poco más que los hombres que decían que las mujeres no servían para nada, pues como un pensador inteligente ya lo estaba reafirmando, pues al final la idea se te queda, ¿no? De que la mujer es inferior y punto. Sí, es que es eso. Y es que, además de todo esto, se acaba conociendo más a los personajes estos que a personajes que hicieron algo por el feminismo. Por ejemplo, Mary Wollstonecraft
no hablamos de ella, hablamos de No. Rousseau, pero son de la misma época, del siglo XIX. Además, también se llega a hablar más de Mary Shelley, de su hija que escribió Frankenstein, pues también una obra Y aún que tuvo mucho así, éxito. durante el romanticismo, Mary Shelley se consideraba que ella no había escrito la obra sola, que había sido su Eh, marido, Percy Shelley, quien había sido quien había escrito la obra. es que, Porque el romanticismo sigue un poco este hilo de que las mujeres se siguen viendo como mujeres que tienen que ser amas de casa. Sí que es cierto que en esta época, gracias a los avances que habían habido en la ilustración, con personajes como Mary Wollstonecraft, sí que es cierto que durante esta época las mujeres tienen muchísima más libertad de expresión, es decir, aparecen personajes como las hermanas Bronte, Jane Austen. todo el mundo ya por suerte conoce, pues, por ejemplo, Cumbres Borrascosas, Mm. Orgullo y Prejuicio, Emma, todas estas que ya se sabe bien que esta literatura, la típica literatura femenina de los siglos XIX, por ahí. De hecho, me gustaría comentar el hecho de que del romanticismo nosotros principalmente conocemos obras más de mujeres que incluso de hombres. Sí, eso de es hombres verdad. sí que es verdad que tenemos a Víctor Hugo, que hizo Los Miserables y a día de hoy pues, es muy conocido, Sí, pero muchísimas de las obras que conocemos del romanticismo son de mujeres. Si las mujeres hubieran tenido en todas las épocas anteriores claro, más. la misma libertad que tuvieron Y el esas mujeres, acceso, claro. claro, ¿qué tendríamos actualmente en literatura? Podríamos haber sabido y haber tenido más en cuenta, como nos pasa con Jane Austen, con las Bronte, a mujeres que escribían ya, por ejemplo, en la Edad Media hubiéramos tenido una lista de mujeres que escribían en esa época. En el Renacimiento, una lista de mujeres que escribían en esa época. O sea, habríamos tenido en cuenta la literatura femenina, al igual que la masculina. Exactamente. Claramente. Además, justo cuando llegan ahora sí las reivindicaciones de la mujer ya durante el siglo XX, que sería como el boom de las mujeres de queremos hablar, queremos votar, nuestra voz es válida, igual que los hombres, escribimos, nos manifestamos, pues hasta ese punto, todos los siglos atrás, la historia no es una historia que se cuente de dos géneros, realmente solo hablamos de hombres y de los logros que han tenido estos hombres. Sí, y hay un gran contraste entre todo lo que hemos estado explicando hasta esta época del romanticismo, que luego, gracias a todo esto de que las mujeres comienzan a tener más derechos, Claro. Y más opinión, más voz pública, con el tiempo, al final aparecerán las sufragistas feministas. Claro, en el siglo XX. Durante el siglo XX, porque no podría haber aparecido, por ejemplo, este movimiento sufragista en otra época. En la época medieval hubiera sido imposible que esto hubiera pasado. Yo creo que es muy importante ver a lo largo de la historia cómo ha ido avanzando hasta este momento que aparecen las sufragistas, porque creo que el contexto, todo en general, lo que estuvo pasando, pues llegó a un resultado que es lo que a día de hoy pues, nos ha permitido tener lo que nosotros tenemos actualmente. Y bueno, luego durante el realismo, que también las mujeres pues se vio mucho más cuál era su realidad, es decir, la redundancia, porque era un momento donde se comienzan a narrar en los textos y en las obras hechos de la vida cotidiana y se podía ver cómo las mujeres vivían en ese momento. Y el realismo es durante el siglo XIX, durante la revolución industrial, y las mujeres en este momento tenían que estar trabajando en fábricas, las mujeres pobres, y por otro lado, en la aristocracia las mujeres seguían siendo personas que se dedicaban a cuidar a los niños y ya está, y no se dedicaban ni al trabajo ni a nada de esto. Y al final, realmente el verdadero cambio es a partir del siglo XX. Sí. Y pues aquí en España también se escribieron diferentes guías para la mujer y para cómo debía vivir. Me parece que estos libros pues explicaban qué debía hacer la mujer, cómo debía ser cómo ser una esposa ejemplar, cómo tratar a su marido, cómo cuidar la casa y todo eso. O sea, básicamente la tradicional mujer Sí. de todas las épocas anteriores. Y también se empezó a luchar mucho por el derecho ya de votar y por alzar la voz. Por ejemplo, John Stuart Mill en su campaña escribió la primera idea de que las mujeres podían llegar a las urnas y podían llegar a votar, que al final fue denegada un montón de veces, pero aún así fue presentada también muchas veces y había hombres que la apoyaban esa idea. Por ejemplo, Víctor Hugo apoyó mucho el voto femenino. Aunque fuera denegado una y otra vez, pues él estaba de acuerdo con que las mujeres pudieran votar. Además, pues ellas cada vez había más revoluciones, empezaban con grupos femeninos pequeños y haciendo pues
cosas tampoco muy peligrosas, pero al final el nivel acababa aumentando y la repercusión que esto traía, por ejemplo, las revoluciones que hacían a las mujeres, eran de muchas mujeres con muchas pancartas, quemando cosas, o sea, ya era más como no nos están escuchando, hablando una y otra vez y las mujeres también pobres pidieron ayuda a las mujeres nobles para que pudieran hablar y hacer que el voto femenino fuera un tema recurrente en la sociedad y que tampoco fuera súper nuevo de hablar. Y eso tampoco cambió mucho, o sea, realmente la desesperación de la mujer por ser escuchada llegó a la violencia, ¿sabes? También. Y no fue hasta la Primera Guerra Mundial que en 1914 pues ya los hombres fueron a la guerra y las mujeres lo que tuvieron que hacer fue sustituir a los hombres en todos sus trabajos. Claro, es en este momento que las mujeres comienzan a tener protagonismo en cosas que antes eran consideradas de hombres, como por ejemplo el trabajo y todo esto. Claro, en ese momento no hay hombres para trabajar. Son las mujeres las que tienen que... Además tienen que hacer la munición, claro, todo eso. Las mujeres las necesitan en las son las enfermeras también. Claro. En este momento se demuestra que las mujeres son capaces de hacer lo mismo que los hombres. Y ahí fue también, gracias a un hombre, idealizó pensó una idea que fue la de hacer un voto de muertos, que era que como en la guerra no había hombres, había que votar igualmente, pero como los hombres no estaban, las mujeres votaban como de sus pensamientos de su marido. Por ejemplo, el marido no estaba, pues la mujer votaba por su marido. Esto fue aceptado en muy pocos lugares, pero en los lugares que fue aceptado, pues ya se fue pensando en la idea de que la mujer llegara a la urna y depositara un voto, aunque no fuera el suyo, que fuera el de un hombre, pero ya se dio la idea de que a lo mejor pues estaría bien, ¿no?, que las mujeres pusieran sus ideas. Y es durante este siglo XX en el cual encontramos a la protagonista de este podcast, que es Virginia Woolf, que fue una escritora que se vio muy condicionada en su vida por la desdicha y por la desgracia, que a pesar de ser una mujer que para la época en la que nació, que es el siglo XIX, sí que es cierto que tuvo un gran privilegio en cuanto a educación, ya que venía de una familia de intelectuales que le enseñaron muchísimas cosas, pero es que a la vez sufrió muchísimas muertes a lo largo de su vida. Es decir, su madre murió cuando ella era bastante joven, lo cual dejó a su padre muy mal y se convirtió en una persona muy hostil con ellos. Quien se quedó a cargo de la casa, que fue su hermanastra Estela, acabó muriendo también años más tarde, después de su luna de miel. Sí. Y luego también su padre acabó muriendo cuando ella tenía 23 años, de cáncer. Entonces, en su vida tan condicionada por la muerte y la desgracia, acabó haciendo que ella desarrollara trastornos como la bipolaridad, la depresión, incluso la anorexia. Entonces, sufrió muchísimo de esas cosas. Sí que es cierto que a los 30 años se casó con Leonard Woolf, que fue su marido hasta la muerte de ella, y también tuvo una amante que era una escritora. También se le conocía por ser bisexual y tener relaciones con tanto hombres como mujeres, además de que pertenecía a un grupo de intelectuales queer. Mira, increíble. Nosotras hemos cogido para analizar ahora la comparación de las mujeres en el pasado, bueno, las mujeres que describe aquí Virginia, con la actualidad ha sido pues su obra Una habitación propia, ¿no? Que también es la más famosa y la más conocida. Y bueno, ella en esta obra explica la mujer lo que ella piensa, porque claro, le piden hacer una conferencia de las mujeres, características de las mujeres y características de las novelas. Entonces, claro, ella básicamente lo que hace es buscar de las dos por separado para intentar llegar a una conclusión. Sí, sobre todo se ve este tono irónico en esa novela. Sí, mucho. Entonces, bueno, de todos los tipos de mujeres que habla, de los más importantes serían, por ejemplo, la mujer literaria. Es la idea de una mujer que está escrita por el hombre, ¿no? Que sería la Donna Angelicata, que está idealizada. Esta mujer renacentista, barroca, incluso un poco de la edad medieval. Totalmente. Y luego también pues habla de la mujer escritora futura, que es una mujer que tiene completo derecho para todo y que al final acaba creando y escribiendo lo que quiere y mostrándose al mundo. Que al final es un poco la mujer actual. Exactamente. Así que si si pudiéramos relacionar un tipo de mujer que escribe ella con más o menos, lo que ahora sería una mujer, yo creo que sería la mujer escritora futura. Sí, totalmente. Dentro del libro
es eso, ella expresa el deseo, ¿no? De que en el futuro las mujeres tengamos capacidad de escribir lo que nosotras Claro. queramos. Y es algo que actualmente podemos hacer, o sea, nosotros podemos escribir sobre lo que queramos. Hemos conseguido y podemos escribir exactamente lo mismo que puede escribir un hombre. Es Y decir, publicarlo con nuestro nombre y ya no dependemos de un hombre para prácticamente nada. exactamente. Así que Es decir, que se ha cumplido este prototipo de mujer que proponía Virginia dentro de este libro. que esperaba que en el futuro las mujeres pudiéramos llegar a lo que ahora estamos haciendo, o sea, ser libres. Sí. Que, por cierto, si Virginia Woolf existiera en la época actual y tuviera Spotify, ¿qué canciones crees que escucharía? Yo creo que escucharía, pues, alguna feminista seguro. Sí, totalmente. Y me da la sensación de que escucharía muchas cantantes mujeres. Sí, 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 sí. En plan, por ejemplo, You're Just To Wanna Have Fun, ¿no? Sí. Alguna de Madonna. Sí. No sé. Madonna también escucharía Sí. totalmente. Quizá también incluso Taylor Swift con su canción de Man. Sí, puede ser. No sé, nunca lo sabremos lastimosamente. Pues ahora ya hablando de esto, las mujeres actualmente, quiero decir, estamos en una buena situación, yo diría. No sé cómo lo ves tú. Al menos si lo comparamos Sí. con siglos Claro, anteriores, visto mucho. como con perspectiva, es decir, si ves todo lo que hemos sufrido, estamos en un buen momento. Creo que los problemas de la mujer son como más laborales, más Sí, económicos. con el sueldo y todo Sí. eso, mejor. Totalmente. Y también socialmente, es decir, las violaciones, Sí. los femicidios, todo esto. En cuanto a derechos hemos mejorado muchísimo comparado Y con todo. lo del voto también. Sí, poder expresarnos. Libremente. Claro, todo publicar- esto ha mejorado publicar muchísimo. cosas. Las escritoras Sí. actuales tienen su nombre, por ejemplo. Y Más pueden o escribir sobre lo que quieran, como hemos Avances escrito han habido. antes. Muchísimos. Gracias a todas las mujeres que han puesto un poco Mm. de su parte, han dado su vida, por ejemplo, a que la mujer pueda actualmente pues, conseguir avances. Es que compara nuestra situación con mujeres de hace 100 años. Ya. Compara nuestra situación con la de Virginia, por ejemplo, que tampoco ha pasado tanto tiempo. Sí, la verdad. Ha sido un cambio muy rápido, hay que decirlo. Y actualmente yo ya no sé si podríamos hablar de literatura. Porque Se ha perdido bastante. realmente lo que queda que pues podríamos añadir letra, por ejemplo, Sí, serían las canciones. sí, las canciones actualmente es una forma para las mujeres de expresarse, al igual que antes lo era la literatura. Es Y decir, ya que hemos hablado de Virginia Woolf, si tuviera Spotify, sí, podemos Pues, hablar sobre claro. las canciones. Sí. y las cantantes femeninas y su imagen y el impacto en la sociedad, que Sí. Igualmente, o sea, la imagen que tienen no se va a poder comparar 100% con la idea de Virginia porque es prácticamente imposible predecir el futuro, Claro. básicamente, pero sí que podemos decir que hay un avance de Virginia Woolf a Totalmente. Cyndi Lauper, Totalmente. a Taylor Swift, Sí, ¿sabes? es que, bueno, claro, por ejemplo, si tú ves la canción de The Man, que he dicho antes de Taylor Swift, con la novela de Virginia, como que coincide bastante todo esto de una crítica hacia la sociedad que prioriza y les da como que los hombres tienen un cambio mucho más fácil que las mujeres. Es decir, las mujeres nos enfrentamos a muchas más críticas, a muchos más prejuicios, y esto se ve reflejado en esa canción de Taylor Swift. Y también lo podemos ver, ¿no?, un poco en Una habitación propia de Virginia Woolf, como los hombres a lo largo del tiempo han tenido muchos más privilegios y mucha más facilidad a conseguir las cosas que las mujeres. Es decir, las mujeres a lo largo de toda la vida hemos tenido que enfrentarnos a muchísimos más conflictos, no lo tenemos todo tan masticado como lo tienen los hombres, por ejemplo. Por eso esta canción, con Una habitación propia, creo que tiene bastante relación. Y al igual, You Just Wanna Have Fun, que es un reflejo de que las mujeres se lo pueden pasar también bien, un poco una crítica social, y de verdad enseña que las mujeres pueden ir de fiestas solas. Esto, Claro. en la época de publicación de Una habitación propia, era impensable. Y claro, rompe eso también un poco con la mujer esta literaria idealizada para dar a pasar a una mujer rebelde que lucha por lo que ella cree, ¿no? Yo creo que podríamos comparar de tipos de mujeres ahora actuales cantantes, pues más rebeldes, más diva del pop, la típica imagen de la mujer empoderada, fuerte, de yo soy mujer y me gusta ser mujer y yo tengo derecho a ser mujer sin tener ningún pensamiento negativo ni nada, ni arrepentirme por lo que soy, con la mujer futura escritora de Virginia Woolf, que ya decía esto de, pues ojalá una mujer que escriba, que sea libre, que hable de lo que piensa, de verdad Claro. ella. Por ejemplo, también de esas canciones que sean como críticas, está Just a Girl de No Doubt, que también es una canción que se ha popularizado hace poco en TikTok bastante, y también es ironía y burla
hacia cómo las mujeres somos tratadas y vistas. Esta canción ya es de los 90, pero aún así reflejaba un poco, ¿no? Como la misoginia de esa época, que también se equipara como un poco a la escritura de una habitación propia. Y claro, todo esto al final acaba siendo que un reflejo de como a partir de Virginia, a partir de este libro que luchó por la mujer, inspiró a otras mujeres también Claro. para crear sus propias canciones, también reivindicándose un poco por lo mismo. Si no hubieran estado todas las otras mujeres de todas las otras Claro. épocas poniendo pasito a pasito, granito de arena para poder llegar a un bien común, si no hubieran sacrificado mucho, poniéndose en peligro, Sí, pensando en desafiar ahora, en esa época, la policía, por ejemplo, que te decían, no puedes hacer esto, que no, porque eres mujer y punto, y pasarte la ley para pensar en que a lo mejor en un futuro podemos claro. votar y podemos escribir. Es que es eso, o sea, hemos llegado a donde estamos gracias a todas esas mujeres que han estado luchando. Claro. Ya no solo las mujeres escritoras de las cuales hemos estado hablando hoy, sino las mujeres sufragistas, por ejemplo, que lucharon en su momento por los derechos de la mujer, y todas aquellas mujeres que a lo mejor no eran sufragistas, porque aún no existía ese movimiento, pero que en su época lucharon por los derechos de la mujer y por distintas cosas que quizá no tengan tanto a ver con la literatura, pero que aún así pusieron su pedacito de arena para que actualmente, a la hora de escribir, las mujeres tengamos total libertad. Y bueno, sí que es cierto que actualmente muchísima gente juzga el feminismo. Es decir, mucha gente que yo conozco ha dicho, no, yo no me siento identificada con el feminismo, por ejemplo. Además de la aparición de ese término de feminazi, Sí. claro que realmente es un término que existe, que debería existir. Es decir, A ver, realmente el feminazi también se le ve bien analizar lo que se está diciendo, ¿no? Se está comparando una lucha de la igualdad, que sería el feminismo, aunque ahora ese término se vea pues enturbiado, por así decirlo, como no se ve igualmente que hace unos años como ahora. se ha perdido mucho significado con el Claro, tiempo. de toda la vida, ¿no? Feminismo, pues el de las mujeres por encima de los hombres, y machismo, los hombres por encima de los hombres, realmente sí, no es así. sí, mucha gente actualmente ha distorsionado el significado del feminismo y mucha gente dice que no se siente identificada con el feminismo porque no se enseña suficientemente lo que Lo que es. es el feminismo, exactamente. Y el término feminazi básicamente fue creado por un hombre que era un locutor de radio. Y este hombre se dedicaba a decir, bueno, realmente la palabra feminazi es comparar la lucha de los derechos por la mujer con un genocidio nazi. Claro. O sea, es bastante Es que es horrible. Sí, es un término que... Incorrecto, porque las mujeres, este hombre pues también, mira, de hecho cuando murió Donald Trump hizo un pequeño discurso donde decía que se había ido un hombre muy sabio y muy importante y un gran hombre, y bueno, yo lo dudo un poco porque decía que las mujeres, cuando luchaban por sus derechos, cuando luchaban sobre todo por el aborto, este hombre estaba muy en contra del aborto y comparó que una mujer abortada con un homicidio nazi, porque estaban matando a niños. Vale. Entonces, cada vez que una mujer pues buscaba quiero abortar, quiero ser yo, no sé qué, pues él... Como feminazi, ¿no? Efectivamente. Pues claro, es un término que se ha usado para oprimir a las mujeres que quieren decidir qué hacer con su cuerpo y que se ha usado como para oprimir en general a las mujeres. Y al final también nos tenemos que informar de dónde vienen las cosas, Claro. de dónde viene el término feminazi no está aceptado en ningún... Claro, se lo han apropiado mucho también, sobre todo en las redes sociales, Sí, donde lo ves más, ¿no? Pero al final es un término que es despectivo totalmente y que no es algo que exista. Claro. No, o sea, no está aceptado, no sale en ninguna parte, es algo que se lo han inventado y lo usan para como para despreciar este movimiento feminista. Sí. Es como para hacer ver como si el feminismo fuera algo malo, como si el feminismo fuera algo malo, ¿sabes? También durante la antigüedad también, que cuando empezaron las revoluciones femeninas era como, guau, esta mujer está loca. Sí. Pues básicamente lo mismo. Claro. Quiere abortar, es que está loca. Y que al final este término pues está usado para quitarle la razón a las mujeres y a la lucha que están haciendo por ellas mismas. Bueno, podemos concluir un poco de todo esto que al final estamos donde estamos gracias a todo lo que las mujeres han hecho por nosotras, ¿no? Exactamente. Claro. Si no hubieran estado ellas, nosotras a lo mejor estaríamos con la Edad Media.
por Sí. ejemplo. Si ninguna mujer se hubiera atrevido a romper las normas en un mundo de hombres y a decir esto no es así porque no puede ser así, no hubiera cambiado nada. Y al final podemos ver cómo Virginia Woolf ha afectado realmente como En en nosotros, nosotras. actualmente O es sea, un libro que se está leyendo mucho, que hay sí, un montón de copias que se lee actualmente, que es un referente. Y además la idea que defiende Virginia Woolf es de sé tú mismo, sí. siendo hombre y siendo mujer. Claro, esa idea de igualdad. Claro, es ser mujer haciendo cosas de mujer, pero no limitándote. O sea, una mujer puede hacer lo que hace un hombre. Sí, sí, sí. Todos hacemos todo. Sí, sí, sí. Una mujer puede hacer lo que hace un hombre, puede hacer lo que hace cualquier ser humano. Esa es la Claro. idea que defiende ella, que los hombres son hombres con derechos y las mujeres son mujeres con derechos, como debe ser. Cada humano tiene su derecho, tiene su necesidad de hablar, de expresarse como se siente, da igual del género que sea. Sí, y es que al final una mujer debe tener dinero y una habitación propia para escribir novelas. Bueno, muchas gracias por haber visto este Y por podcast haber escuchado nuestras ideas y por siempre tener curiosidad por buscar conocimientos, que eso al final importa mucho. y esperamos que os haya gustado. Y que todo el mundo pueda conseguir en algún momento de su vida una habitación propia donde se sienta a gusto. Adiós. Hasta luego.